Hola y Dios bendiga. Vamos a hacer una lectura comprensiva del libro de Lucas, capítulo 16, versos 16 y 17. Esa es una lectura que teníamos pendiente. Y vamos a leer y dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí está hablando Jesús, ¿verdad? Jesús es quien dice esto. Y dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley, dice el Señor. Bien, empecemos primero por el verso 16, que ya ahí tenemos bastante. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? La ley y los profetas son las tradiciones. Bien, las tradiciones del judaísmo. Esa es la ley y los profetas. Entonces, la ley y los profetas son hasta Juan. Son las tradiciones, pero la ley y los profetas son las tradiciones, pero también son el ministerio de los profetas que son desde Moisés en adelante, o sea, de la profeta como oficio, ¿verdad? El Señor dijo que mandaría profetas, se lo dijo al pueblo de Israel, que mandaría profetas como Moisés, que irían uno tras otro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de Juan el Bautista. En la palabra nosotros encontramos que está profetizado que vendrá uno con el espíritu de Elías, y se está refiriendo a Juan el Bautista, que es el que prepara el camino al Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice después, y todos se esfuerzan por entrar en él, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos aquí vamos a ver, en Lucas 7, 25 al 29, aquí nos habla de Juan el Bautista. Y aquí nos dice que Juan el Bautista es el mayor de los profetas. Dice en el verso 28, Lucas 7, 28 dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es decir, los profetas, esos profetas, fueron hasta Juan el Bautista, ese oficio del profeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el don de profecía ahora es dado a todo aquel que lo pida en el Espíritu. Es derramado, claro, es derramado según el Espíritu le da, pero dice la palabra también que procuremos los dones mejores, sobre todo el profetizar, ¿verdad? Y ya esta profecía no es ese oficio de ser profeta, sino que es la profecía de Dios hablando con cada uno de nosotros directamente, de manera directa, bien, por su espíritu. Entonces, esto de los grandes profetas de la antigüedad, aquí Jesucristo nos está dejando claro que el mayor de los profetas fue Juan el Bautista, ¿verdad? Pero si nosotros vemos la vida de Juan el Bautista, nosotros nos vamos a dar cuenta de que en su vida no hizo tan grandes milagros, tan grandes señales como hicieron otros profetas, como Moisés, como Elías, ¿verdad? Ni dio tanta palabra como la palabra que tenemos de Isaías y de muchos otros profetas, de Daniel. Sin embargo, Jesús nos dice que él es el mayor de los profetas, ¿cierto? Y nos dice que en el reino de Dios, el menor del reino de Dios es mayor que él. Vamos a tratar de ver esto. Bien, también lo primero del 16:16, que nos dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Lo que pasa, señores, es que el fin de la ley y los profetas era anunciar a Jesucristo. Ese era el fin, o sea, el fin de la ley y los profetas, el fin del pueblo de Israel, era que llevara el nombre de Dios mientras se anunciaba la primera venida de Jesucristo. La primera venida de Jesucristo que sucedió hace 2 milenios, ¿verdad? Este era el propósito. El último de ellos que anunció la primera venida de Jesús y que lo anunció de manera más clara fue precisamente Juan el Bautista. Y por eso es que él es el mayor de los profetas. Porque en la profecía, según Dios, según Cristo, no es por las señales que se hagan, sino por la cercanía a la verdad, ¿verdad? Al propósito de esa profecía que se tiene en lo que se entiende de lo que Dios está transmitiendo.
esa es lo que hace a un profeta grande. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace grande a Juan como profeta y lo hace mayor que todos los otros profetas? Que él tiene un conocimiento más exacto de la profecía. Nosotros vemos las profecías del Antiguo Testamento que hablan de Cristo, pero la mayoría de ellas no hablan tan claramente como habla la profecía de Juan. ¿Por qué? Porque Juan dice claramente que viene uno y él sí entiende ya que el que viene caminando, que es un hombre, o sea, que se ve como un hombre normal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el mensaje que le he dado a él es muy claro. Y le he dado el mensaje del momento exacto y la señal clara para él reconocer a Cristo, que es cuando le fuera bautizado. Cuando él ve a Jesucristo, inmediatamente él sabe que él declara como profeta que ese es el Cordero de Dios, y dice que cuando viniera el Espíritu Santo en manera corpórea y se manifestara en manera corpórea sobre él, que ese era el que Dios había mandado. Entonces, Juan el Bautista nos trae un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, que es un símbolo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y esto es lo que viene a traernos Jesús. Esta es la mayor de las profecías hasta Juan el Bautista, realmente. La profecía que le fue dada a Juan y la claridad con la que le fue dada es la mayor de las profecías hasta su tiempo. Bien, y él es el mayor. Ahora, ese ministerio de la ley y los profetas terminó ahí. Ese es el ministerio de la ley y los profetas, ahí terminó. ¿Por qué? Porque el mismo Juan, todavía el mismo Juan, tenía barreras aún, la barrera clásica del profeta que yo he estado tratando de explicar aquí, porque los profetas veían como con velo. Entonces, si nosotros nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, del 7 al 18, y vamos a ir explicando antes de leerlo, lo que acabo de decir. Los profetas veían como con velo, y nosotros vemos que Juan, por ejemplo, cuando Juan había sido en un momento encarcelado, manda a preguntar con sus siervos a Jesús, después incluso de haber visto y todo, ¿verdad? Pero él ve que ahora él es encarcelado y él manda a preguntar con un grupo de los que le siguen, manda a preguntarle a Jesús si él es el que había de venir o si esperaremos a otro, porque todavía, aunque él lo está viendo, aunque él está viendo que la profecía que le ha sido dada ha sido cumplida, todavía a él le falta, todavía él tiene todavía un poquito del velo. Está menos velado que todos los otros que le antecedieron, de los profetas, estamos hablando de los que cumplieron con ese oficio, que son según el orden sacerdotal, ¿verdad? Pero todavía le queda un poco. Y por eso él manda a preguntar y Jesús le da una respuesta donde le muestra que efectivamente, de nuevo, por segunda vez, que efectivamente que él es el que se estaba esperando. Entonces ya él sabe ahí, Juan ahí sabe que ya su tiempo se ha cumplido, que ha terminado el ministerio de la ley y los profetas. ¿Qué termina con Juan? Bien, entonces, ¿qué sucede? Jesús dice, en lo que leímos en el 16, dice que el menor en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la revelación que Jesucristo trae de ahí en adelante, la revelación, la palabra de Dios que Jesucristo trae de ahí en adelante a sus discípulos, que son los que estamos en el reino de Dios, empezando por sus primeros discípulos llamados los apóstoles, ¿verdad? La revelación que él trae a ellos es mucho mayor que la revelación que tuvo Juan. ¿Se entiende? La revelación que Jesús nos trae es mayor que la revelación que fue dada a todos los profetas. Es una revelación de Dios que es muy superior, es una revelación más clara, una revelación menos opaca. Muchos de los profetas veían, en algún momento, vieron cosas espirituales que lo podían confundir. Y nosotros lo vemos en la Biblia y lo vemos en la palabra de Jesús. Jesús se la pasa diciendo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. El Cristo está en su ley, mas yo os digo. Es decir, Jesucristo se la pasa corrigiendo cosas que los profetas no le entendieron bien. Y en algunos casos, y en otros casos que los escribas malinterpretaron y traspasaron según sus interpretaciones a la Biblia. Esos dos casos se dan. Entonces nosotros vamos a ver aquí, como decimos en 2 de Corintios 3, 7 al 18, dice.
Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, está hablando de la ley y los profetas, el ministerio de muerte dice que es la ley y los profetas. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Estamos en el tiempo del ministerio del Espíritu. Bien, el Espíritu Santo es el que directamente nos dirige como iglesia. Bien, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si ese ministerio, que era un ministerio de muerte y condenación, ¿verdad?, fue con gloria, ¿cómo no va a ser con aún mayor gloria el ministerio del Espíritu, que es una revelación superior a la que tuvieron los antiguos? Y dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque el ministerio de la ley y los profetas es un ministerio de condenación. La ley es una ley de condenación. Sin embargo, lo que Cristo nos mostró es que eso no es el propósito de Dios, sino que el propósito de Dios, claro y manifiesto, ya bien claro, visto sin el velo, es la justificación. Y dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Es decir, esa gloria aparente del ministerio del cosa no es glorioso si nosotros lo comparamos con la gloria del ministerio de la justificación, que es más cercano a la verdad de Dios. Y dice, porque si lo que tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que no permanece, tuvo gloria. Si lo que no permanece tuvo gloria, me fui ahí. Mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Franqueza quiere decir de ser muy sinceros y tajantes, ¿verdad? Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Como está diciendo, Moisés sabía que esto iba a ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. Es decir, siguen viendo el Antiguo Testamento y no entienden lo que Cristo, no ven a Cristo ahí. Porque el Jesucristo que nosotros vimos hace 2000 años, el mismo de hace 3000 años. Y está ahí. Lo que pasa es que está detrás de un velo. Y tú tienes que quitarle el velo para tú poder entender las Escrituras y ver qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando uno lee la Biblia, el Antiguo Testamento, y uno lo lee todavía con el velo puesto, uno sigue viendo la ley de condenación allí. Uno sigue viendo que Dios quiere condenar, que Dios no es bueno con los malos. Todo lo contrario de lo que enseñó Jesucristo en ese respecto, ¿verdad? Pero si tú te quitas el velo y tú ves y mira la letra y te fijas con más detalle y le pides al Señor que te muestre, tú te vas a dar cuenta de que en realidad Dios siempre ha sido el mismo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Claro, aquí nos está reflejando que el Señor Jesús y su Espíritu son unos y el mismo. Es decir, nosotros estamos en el tiempo del ministerio del Espíritu. Y ciertamente estamos con el Señor. Cuando tú estás con el Espíritu Santo, es con Jesús, es con el mismo Jesús que tú estás, porque Dios es uno, no son 3, 4 ni 5, es uno solo. Se manifiesta por medio del Espíritu. Esa es la forma que se manifiesta en este tiempo a nosotros, ¿verdad? Entonces, donde está el Espíritu hay libertad. En lugar de estar en la ley de condenación, estamos en la ley de misericordia, amor, que es la que siempre ha sido el propósito de Dios desde el principio para con nosotros, que es la libertad. Y dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, como en espejo la gloria del Señor, todavía nos falta, todavía vemos como en espejo, pero ya vemos a cara descubierta, ya no vemos con el velo, pero todavía vemos por espejo, pero ya no con el velo. ¿Ok? Es decir, lo que el hermano está queriendo decir aquí, nosotros ya no vemos la verdad de Cristo, no la vemos a través de un velo, como la veían los antiguos y como la ven muchos ahora todavía cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y no entienden
la realidad de lo que hay allí, conforme a la verdad de Cristo. Pero todavía nuestra revelación no ha llegado a la plenitud. Cuando nosotros estemos en presencia de Dios, entonces ya no veremos como por espejo, sino que veremos de verdad de cara a cara. Ahora vemos la cara del Señor, pero como por espejo, ¿verdad? Es muy transparente, no es con velo ya, es muy transparente, pero todavía no es perfecta, porque todavía vemos un poco como por espejo, ¿verdad? Y dice la palabra en otra parte, dice que ahora veo como por espejo, pero entonces cuando Jesucristo nos levante y nos transforme, veremos cara a cara, ya no veremos como por espejo. Entonces, mirando a cara descubierta, sin velo, como por espejo al Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, por su Espíritu. Entonces, de esto es de lo que nos está hablando aquí. Por eso Jesús dice esto. Y ciertamente, el menor en el reino de Dios, de los que entran en el reino de Dios, que han entendido que la salvación es por la misericordia de Dios, por fe y no por obras, por gracia, y que tenemos que concentrarnos en el perdonar y que Dios no quiere que nosotros hagamos mal a los que hacen mal, ni nada de eso. Lo que nos enseñó Jesucristo. Nosotros ahora estamos viendo por espejo, ya no con velo, sino por espejo, ¿verdad? Y en aquel día eso será mejor manifestado y ya no veremos como por espejo, sino que veremos cara a cara. Es decir, tendremos una revelación mayor, pero el menor de nosotros, de los que hemos entrado en el reino de Dios, tiene ya una revelación mayor que la que tuvo Juan el Bautista o que la que tuvo cualquiera de los profetas. Y por eso es que Jesucristo nos está diciendo esto. Y dice, pero más fácil el que pasa en el cielo y la tierra que se frustra una tilde de la ley. ¿Por qué? Porque la ley sigue actuando. ¿Dónde sigue actuando la ley? La ley sigue actuando sobre aquellos que no van a Cristo, precisamente. En este mundo, la ley sigue actuando, pero solamente actúa respecto de los que no han ido a Jesucristo. Los que no han entendido el mensaje de Jesucristo, claro, siguen en la ley y en los profetas. Pero ¿qué pasa? Que aún para ellos pasará. ¿Por qué? Porque dice que hasta que no pasen el cielo y la tierra, pero si nosotros nos vamos a Apocalipsis 21, vemos que dice que en la consumación de la cosa dice lo siguiente, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? De lo que dice Jesucristo aquí, que es más fácil que pase eso, bueno, pues resulta que pasa. Realmente va a pasar, el cielo y la tierra van a pasar, dicho por el mismo Jesucristo. Y así va a pasar la ley, aún para los que no han entrado todavía en el reino de Dios. Los que entran en el reino de Dios, para ellos la ley ya no esa ley, la ley y los profetas no aplica. Sino que nosotros nos guiamos por la enseñanza de Jesucristo, que es una revelación mayor. ¿Se entiende? Entonces, esa es la revelación que nosotros seguimos, la revelación de Jesucristo. No la de los profetas. Cuando vamos a leer la ley y los profetas, tenemos que leerlo conforme y acomodándolo y entendiéndolo desde el punto de vista de lo que enseñó Jesucristo. No podemos poner la ley y los profetas por sobre lo que enseñó Jesucristo. Por eso Jesucristo se la pasa aclarando cosas que tenemos que entender mejor del Antiguo Testamento, que no lo habíamos entendido bien. Y que muchos al día de hoy lamentablemente todavía no lo entienden bien. Entonces, creo que hasta ahí está bien por ahora. Este video ya está un poco largo y es muy técnico. Es muy técnico de doctrina. Entonces vamos a dejarlo ahí por ahora. Bueno, sí. Ok, sí, eso mismo, que se fue de la ley. Entonces Jesús nos dice, dice que su palabra no pasará. Pero ¿cuál es la palabra de Jesús? La palabra de Jesús es lo que Él nos enseñó. Fe, misericordia, amor. Amor por el prójimo, por el enemigo. Hacer el bien a los que no hacen mal, hacer el bien a los que no hacen bien. No pagar mal por mal. Eso fue lo que Jesucristo nos enseñó. Eso no pasa. ¿Por qué eso no pasa? Porque como nosotros leemos, también escrito por el hermano Pablo, incluso las profecías pasarán. Y muchas otras cosas pasarán. Cosas que ahora todavía siguen en este tiempo ya por el Espíritu. Pero no pasará el amor, la misericordia, la fe, la esperanza. Esas cosas no pasan. Y eso fue lo que enseñó Jesucristo. La fe.
la justificación por fe, la misericordia, el amor de los unos por los otros. Eso fue lo que el Señor Jesucristo. Y esas cosas no pasan. Es decir, cuando pase el tiempo de esta revelación con la segunda venida de Cristo, estos puntos que Jesucristo enseñó no van a pasar, sino que la fe, el amor, ¿verdad?, la misericordia, esas cosas no terminan jamás, esas cosas son eternas. No dependen de un tiempo o de una ley. Siempre han existido y siempre existirán. Bien, todas esas cosas son de la ley verdadera de Dios. Han existido desde antes de la ley y los profetas existieron durante la ley y los profetas, existen ahora y existirán más allá por la eternidad. Por eso Jesucristo dice esto. Entonces creo que ahora sí estamos listos para terminar por ahora. Le pido al Señor que esta palabra, que la estoy diciendo muy rápido porque ya tengo que trabajar, haya podido ser entendida y esclarecida. Dios les bendiga mucho, nos vemos pronto.